mi cumpleaños número 64 no recibí flores, ni palabras de amor, ni un «gracias, mamá» de mi hijo. Recibí algo mucho más cruel. Frente a todos los invitados, con un micrófono en la mano y un vestido rojo que parecía una bandera de guerra, mi nuera levantó la voz y gritó: «Esa vieja va a morir pronto y heredaremos todo». Las risas nerviosas recorrieron el salón. Algunos aplaudieron por compromiso, otros bajaron la cabeza incómodos. Pero lo que me atravesó como un cuchillo no fueron sus palabras, sino el gesto de mi hijo. Aplaudió. Sí, él, el niño que yo crié con mis propias manos, el joven que me abrazaba diciendo que jamás me abandonaría, ahora celebraba públicamente mi humillación. Sentí que mi mundo se derrumbaba en ese instante, pero no dejé que mi rostro lo mostrara. Sonreí. Sonreí como si nada me afectara, aunque por dentro la rabia me ardiera como fuego líquido. Tomé el cuchillo, corté el primer pedazo de pastel, ese pastel que yo misma había preparado con tanto cuidado, y se lo entregué a ella. La miré a los ojos, sosteniendo mi sonrisa como un velo. «Cómetelo», le dije suavemente. «Es especial». Y lo devoró, con esa ansiedad que siempre la caracterizaba, como si temiera que alguien más le robara el placer. Los invitados aplaudieron, la música volvió a sonar y el bullicio llenó la sala otra vez. Pero yo sabía que algo estaba a punto de cambiar. Pasaron apenas 10 minutos. Ella empezó a sudar, a tambalearse en sus tacones, a llevarse la mano al estómago. Al principio pensé que fingiría, que haría un espectáculo para llamar la atención, como tantas veces. Pero esta vez no era un teatro. Se desplomó frente a todos, con la cara desencajada. Los gritos estallaron, las copas se cayeron, los niños lloraron. Alguien pidió una ambulancia. Y yo, con la misma calma con la que había servido el pastel, me quedé de pie, observando cómo la multitud se arremolinaba alrededor de ella. Cuando los paramédicos llegaron, preguntaron qué había comido. Yo levanté la bandeja, aún con restos de crema en los bordes, y la mostré con una serenidad que heló la sangre de los presentes. El silencio se apoderó del salón. Nadie respiraba. Y yo sonreí. Pero antes de continuar quería saber si ya te suscribiste al canal y también te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y te gustan mis historias. Ahora continuemos. Me quedé en silencio, viendo cómo la colocaban en la camilla, con mi hijo corriendo detrás, desesperado, gritándole su nombre como si de verdad le importara. Lo observé con atención. Sus ojos desorbitados no eran de amor, sino de miedo. Miedo a perder lo que él y ella habían deseado desde hace años, mi herencia. Porque en su mente enferma, yo ya no era su madre, sino un obstáculo, una piedra vieja que debía apartarse del camino. Mientras la ambulancia se la llevaba, recordé cada palabra que me habían lanzado, cada vez que me trataron como una intrusa en mi propia casa. Recordé cuando ella rompió mis fotos de familia frente a mí, diciendo que el pasado no servía de nada. Recordé cuando mi hijo, con frialdad, me empujó para apartarme de una decisión sobre la casa que yo había levantado con mis propias manos. Esa noche, mientras el sonido de la sirena se alejaba, supe que nada de lo que ocurría era improvisado. Era el resultado de años de traición acumulada. Los invitados no sabían dónde mirar. Algunos cuchicheaban, otros me miraban con sospecha. Nadie se atrevía a preguntarme nada directamente. Yo simplemente recogí los platos de la mesa, uno por uno, como si nada hubiera pasado. Mis manos no temblaban. Mi corazón sí, pero no de miedo, de determinación. El resto de la fiesta se disolvió en un caos extraño. La música se apagó, las luces se tornaron frías. Algunos vecinos se retiraron apresurados, otros se quedaron por simple morbo. Y yo me quedé sola frente al pastel, mirando los trozos intactos que aún quedaban en la mesa. Pensé en cortarme uno para mí, pero no lo hice, porque ese pastel no era para celebraciones. Era un recordatorio, un símbolo de que la paciencia de una madre, tantas veces humillada, tiene un límite. Esa noche, cuando todos se habían marchado, me senté en silencio frente a la mesa vacía. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran. Vi a mi hijo pequeño corriendo en el patio, llamándome con su vocecita. Me vi a mí misma, joven, cargando 2 trabajos para darle un futuro. Recordé las noches en vela cuidándolo cuando estaba enfermo. Y entonces la imagen cambió.
Lo vi hoy, aplaudiendo las palabras de su esposa, celebrando mi humillación. Ese contraste fue como un veneno mucho más fuerte que el del pastel. El teléfono sonó en la madrugada. Era el hospital. Me dijeron que mi nuera estaba grave, que aún no sabían qué había causado el malestar. Mi hijo tomó el teléfono después, con voz quebrada, pidiéndome que fuera. Sonreí en la oscuridad. No respondí, porque entendí que por primera vez en mucho tiempo, el poder estaba en mis manos. Cuando colgué el teléfono aquella madrugada, la voz de mi hijo aún resonaba en mis oídos. Me pedía que fuera al hospital, que acompañara a su esposa, que me preocupara como si nada hubiera pasado. Pero yo no fui, no porque no pudiera, sino porque ya no me quedaban fuerzas para sostener lo que hacía tiempo se había roto. Y entonces, en la soledad de la noche, los recuerdos me arrastraron hacia atrás, hacia el inicio de todo, hacia los años en que yo era otra mujer, una mujer que aún creía que el sacrificio era suficiente para ganarse el amor de un hijo. Me casé joven, apenas con 20 años. Mi esposo, Julián, era un hombre trabajador, de esos que parecen hechos de madera firme y corazón noble. No teníamos riquezas, apenas un techo humilde que compartíamos con esperanza. Recuerdo que, cuando quedé embarazada, no había mayor ilusión que pensar en el futuro de aquel niño que venía en camino. Imaginábamos un hogar lleno de risas, una vida sencilla pero digna. Nunca sospeché lo breve que sería ese sueño compartido. Julián murió cuando nuestro hijo tenía apenas 8 años. Fue un accidente en la fábrica donde trabajaba. Recibí la llamada en plena madrugada, y con ella se apagó todo lo que yo había conocido como seguridad. El velorio fue rápido, sobrio, sin lujos. Yo estaba allí, con el vestido negro prestado por una vecina, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Miraba a mi hijo dormido en un banco, ajeno a la tragedia que lo dejaría sin padre. Esa noche hice una promesa silenciosa, que nunca le faltaría nada, aunque para eso tuviera que partirme en 2, en 3 o en 1000 pedazos. Y cumplí. Tomé trabajos que jamás habría imaginado. Limpié casas de gente que me miraba como si yo fuera invisible. Cociné en mercados, vendiendo sopas baratas para poder pagar cuadernos. Planché ropa ajena hasta que mis dedos se agrietaron. Hubo días en que apenas comía, porque prefería guardar la poca comida para él. Pero nunca le mostré la carencia. Me esforzaba por hacer que todo pareciera suficiente. Le inventaba juegos cuando no había juguetes. Le hacía pasteles sencillos con harina y azúcar cuando no alcanzaba para dulces. Recuerdo especialmente una noche de invierno. La estufa se había apagado porque no tenía dinero para carbón. El frío calaba hasta los huesos. Mi hijo lloraba en la cama, con las manos heladas. Entonces lo abracé fuerte, lo envolví en mis brazos y le canté las mismas canciones que me cantaba mi madre. «No tengas miedo», le dije. «Yo siempre estaré contigo». Y él, con esa inocencia que me mantenía viva, me respondió: «Yo te cuidaré cuando seas viejita, mamá». Qué cruel puede ser el destino. Porque ese mismo niño, que con ojos llenos de lágrimas me prometió nunca dejarme, fue el que aplaudió en mi cumpleaños cuando su esposa dijo que yo pronto moriría. A lo largo de los años, nunca me quejé de la dureza de la vida. Al contrario, encontraba pequeñas victorias en las cosas más simples. Verlo llegar del colegio con buenas notas, escucharlo reír en la calle con sus amigos, verlo dormir tranquilo después de un día largo. Para mí, todo eso era suficiente. Yo no necesitaba joyas ni viajes, solo necesitaba verlo crecer sano y feliz. Hubo momentos en que pensé que mi sacrificio había valido la pena. Cuando terminó la escuela y consiguió su primer trabajo, sentí un orgullo indescriptible. Lo miraba y pensaba: ese hombre fuerte y capaz salió de mis manos, de mis desvelos, de mis lágrimas. Pero lo que nunca imaginé fue que esa misma fuerza que yo le había dado sería usada después contra mí. El día que conoció a su futura esposa, todo cambió. Ella era distinta a nosotros, criada en un ambiente de apariencias, acostumbrada a mirar por encima del hombro. Desde el inicio, supe que no me quería cerca. Lo veía en sus gestos, en sus silencios, en las risitas que compartía con mi hijo cuando yo intentaba aconsejarlo. Pero yo me decía a mí misma que debía tener paciencia, que las cosas mejorarían, que una nuera celosa no podría separar a una madre de su hijo. Qué equivocada estaba.
Años después, me vi reducida a un rincón en mi propia casa. No podía opinar, no podía decidir, no podía siquiera poner una foto en la sala sin que ella la quitara. Todo lo que yo había construido parecía borrarse poco a poco. Y mi hijo, él nunca dijo nada, nunca me defendió, nunca se puso de pie para recordarle a su esposa que yo era la mujer que lo había criado. Cada silencio suyo era una traición que me dolía más que cualquier palabra. Esa acumulación de recuerdos, de noches sin sueño, de humillaciones silenciadas, fue lo que me trajo hasta aquí. Al momento en que corté ese pastel y le entregué a mi nuera el primer pedazo, sabiendo que ese sería el inicio de algo más grande, no lo hice solo por mí. Lo hice por la mujer joven que un día se quedó viuda con un hijo en brazos. Lo hice por cada lágrima escondida, por cada promesa rota, por cada sacrificio que quedó sin agradecer. Ahora, mientras ella se retuerce en una cama de hospital y mi hijo me llama suplicando que acuda, yo cierro los ojos y escucho la voz del niño que fue, diciéndome: «Te cuidaré cuando seas viejita». No puedo evitar reír con amargura, porque esa promesa murió hace mucho y lo único que me queda es mi propia fuerza. Y si esa fuerza tiene que volverse venganza, entonces que así sea. Recuerdo perfectamente la primera vez que la vi. Era un domingo caluroso, de esos en que el aire parece quedarse atrapado entre las paredes y la ropa se pega a la piel. Mi hijo llegó a casa con ella tomada del brazo, sonriendo como hacía mucho que no lo veía sonreír. Sus ojos brillaban con entusiasmo y orgullo, como si quisiera mostrarme un tesoro. Yo lo miré con ternura, y aunque estaba cansada del trabajo y con las manos aún manchadas de harina por el pan que había estado preparando, me las limpié con apuro en el delantal y salí a recibirlos con una sonrisa. «Mamá, te presento a Laura», dijo él, con esa voz que aún conservaba un matiz de niño cuando quería complacerme. Ella me extendió la mano. Era joven, muy bonita, con un vestido elegante que desentonaba con la sencillez de nuestra casa. Tenía un perfume fuerte, demasiado para mi gusto, y unos ojos que me recorrieron de arriba a abajo en cuestión de segundos. Su sonrisa parecía amable, pero había en su mirada un destello frío que no pude ignorar. La invité a pasar y le ofrecí un vaso de agua fresca. Ella lo tomó, pero lo sostuvo como si el vaso de vidrio ordinario de mi cocina le quemara las manos. Noté que miraba todo con una curiosidad disfrazada, como quien inspecciona un lugar para juzgarlo. En su boca no había críticas abiertas, pero sus ojos hablaban. Esa primera visita transcurrió entre frases corteses. Ella hablaba de viajes, de restaurantes, de marcas de ropa que yo ni conocía. Yo me limité a escuchar, a asentir de vez en cuando. Mi hijo estaba encantado, completamente absorbido por su presencia, y yo, aunque percibía algo extraño, quise creer que todo era producto de mis celos de madre. Pensé, es normal que me sienta desplazada, todas las madres lo sienten cuando sus hijos encuentran pareja. Pero no era eso, era algo más profundo, algo más oscuro. Con el tiempo, Laura empezó a aparecer con más frecuencia. Se acomodaba en la sala como si fuera suya, encendía el televisor sin preguntar, corregía mis maneras de cocinar como si yo necesitara consejos. Una vez, mientras preparaba arroz con pollo, el plato favorito de mi hijo desde pequeño, ella se inclinó hacia él y dijo riendo: «¿Cómo podías comer esto de niño? Parece comida de hospital». Él rió con ella, y yo sentí que algo se me rompía por dentro. Las visitas se transformaron en estancias largas. De pronto comenzó a quedarse a dormir, primero algunos fines de semana, luego de manera casi permanente. Trajo ropa, perfumes, cajas, y en menos de lo que imaginé, ya vivía en mi casa. No hubo una conversación formal ni un acuerdo. Simplemente un día desperté y descubrí que mis espacios estaban invadidos por su presencia. Al principio traté de llevar la situación con paciencia. Quería que mi hijo fuera feliz, y si ella lo hacía feliz, entonces debía aceptarlo. Eso me repetía cada noche. Pero lo que no imaginaba era que esa paciencia sería interpretada como debilidad. Laura empezó a marcar territorio con una sutileza calculada. Cambiaba los muebles de lugar sin consultarme. Pintaba las paredes de colores que yo detestaba. Retiraba las fotos familiares de la sala y las reemplazaba por retratos suyos con mi hijo, como si yo nunca hubiera existido. Una tarde
Mientras doblaba mi ropa, la escuché decirle a mi hijo: «Tu madre necesita entender que ya no manda aquí. Esta es nuestra casa ahora». Esperé que él respondiera, que me defendiera, que pusiera un límite, pero no. Solo escuché su silencio cómplice. Ese silencio me dolió más que cualquier insulto. Los meses se convirtieron en años, y con ellos llegaron las humillaciones más abiertas. Laura me corregía delante de los invitados, se burlaba de mis costumbres, despreciaba mis recetas, me llamaba anticuada. Mi hijo reía con ella o, peor aún, repetía las mismas frases como si fueran suyas. Era como ver a un extraño con el rostro de mi hijo. Lo peor fue cuando llegaron los nietos. Yo soñaba con ser abuela cariñosa, con compartir juegos y enseñarles canciones. Pero Laura se encargó de que mi presencia fuera mínima en sus vidas. Cada vez que intentaba acercarme, ella se interponía. «No la molesten, la abuela está cansada». O peor, «No hagan caso, su abuela siempre dice tonterías». Y los niños, inocentes, empezaron a imitar esas actitudes. Un día, el mayor me dijo con voz inocente pero hiriente: «Abuela, tú estorbas». Me quedé helada. No lloré frente a él, no me permití romperme en su presencia, pero esa frase se clavó en mí como un puñal. Con el tiempo, Laura dejó de disimular. Su desprecio era abierto, su hostilidad clara. Yo ya no era parte de mi casa, era una intrusa tolerada. Y mi hijo nunca levantó la voz por mí. A veces, cuando creía que nadie lo escuchaba, lo oía repetir las mismas frases que ella, como un eco de su crueldad. Cada silencio suyo era un ladrillo más en el muro que nos separaba. Fue en esos años que empecé a cambiar. La paciencia se me convirtió en cicatrices y la dulzura en una calma fría. Dejé de esperar que él reaccionara, dejé de esperar que ella me respetara. Empecé a pensar en otra cosa, en mí misma, en mi dignidad. El día que Laura tomó el micrófono en mi cumpleaños 64 y gritó frente a todos que yo moriría pronto y ellos heredarían todo, yo ya no era la mujer ingenua que había soportado años de humillación. Ya no esperaba nada de mi hijo, ni compasión ni respeto. Sonreí, corté el pastel y se lo entregué a ella. Ese pedazo de pastel no era un postre, era mi respuesta a cada desprecio, a cada silencio, a cada traición. Porque si Laura había llegado a mi vida para arrebatarme todo, yo había aprendido a esperar el momento justo para devolver el golpe. Mi casa. Esa palabra siempre me había dado paz, como si al pronunciarla pudiera oler el pan recién horneado de mis madrugadas, escuchar las risas de mi hijo cuando corría por el patio o sentir el calor de la estufa en los inviernos más crueles. Durante años fue mi refugio, el lugar donde construí mi vida con Julián, donde crié sola a nuestro hijo, donde cada pared guardaba un sacrificio y cada rincón un recuerdo. Pero con el tiempo, esa casa dejó de ser mía, se convirtió en una prisión. Y yo, en la prisionera invisible de una condena sin barrotes. Todo comenzó con pequeños gestos, apenas perceptibles, pero que pronto se convirtieron en rutina. Laura cambiaba las cortinas sin consultarme, reorganizaba la cocina, se apropiaba de los armarios. Al principio quise convencerme de que era normal. Después de todo, era la esposa de mi hijo, y era natural que quisiera dejar su huella. Pero lo que me inquietaba era la intención detrás de esos cambios. Cada objeto mío desplazado, cada recuerdo guardado en cajas, era un paso más hacia mi borrado. El día en que quitó de la sala la foto de mi boda, fue el primero en que entendí lo que estaba pasando. Era un retrato sencillo, en blanco y negro, con Julián mirándome como si en ese momento yo fuera el centro de su mundo. Esa foto me había acompañado desde su muerte. Me recordaba que, aunque se había ido demasiado pronto, me había amado profundamente. Una tarde, al entrar en la sala, ya no estaba. En su lugar había un cuadro moderno, caro, frío. Corrí a buscarla y la encontré en una caja en el garaje, arrugada, como si fuera un trasto viejo. Sentí que me arrancaban algo del pecho. Los días se volvieron pesados. Laura empezó a dar órdenes, como si yo fuera su sirvienta. «Limpia esto, ordena aquello, no toques eso». Yo obedecía en silencio, no porque aceptara mi papel, sino porque entendí que cada discusión solo reforzaba su poder. El silencio se convirtió en mi única defensa.
Pero ese silencio también me estaba consumiendo. Con el tiempo, mi espacio se redujo a un solo cuarto, el que alguna vez había sido mío y de Julián. Allí guardaba las pocas pertenencias que ella no había tocado aún, una colcha bordada por mi madre, un relicario con la foto de mi hijo cuando era niño, algunos cuadernos donde solía anotar gastos y recuerdos. Ese cuarto era mi celda y al mismo tiempo mi santuario. Pasaba horas allí, escuchando el eco de la casa que ya no me pertenecía. Mi hijo. Él era el guardia silencioso de esa prisión. Nunca me defendió. Cuando Laura me ordenaba cosas delante de él, permanecía callado. Cuando ella me insultaba, fingía no escuchar. Hubo un día, uno que nunca olvidaré, en que ella me gritó en plena cena: «Usted sobra aquí. Esta es mi casa». Yo lo miré, esperando que interviniera, que dijera algo. Pero lo único que hizo fue bajar la cabeza y seguir comiendo. Esa noche lloré en silencio, no por las palabras de ella, sino por el silencio de él. Los nietos también fueron moldeados bajo esa dinámica. Al principio corrían hacia mí con risas y abrazos, pero poco a poco, influenciados por su madre, empezaron a verme como un estorbo. «La abuela no entiende nada», repetían. «O, mamá dice que no le hagamos caso». Cada palabra inocente era un recordatorio de cómo la semilla del desprecio se plantaba en sus corazones. Y yo, impotente, solo podía observar cómo me borraban de la vida de los niños que había soñado con amar. El aislamiento se hizo más cruel cuando comenzaron a excluirme de las decisiones. Vendieron muebles sin preguntarme, cambiaron cerraduras, incluso retiraron mi nombre de ciertos papeles. Me enteraba de las cosas como una extraña, como si no viviera allí. Era la dueña de la casa en los documentos viejos, pero en la realidad era una huésped no deseada, soportada solo por conveniencia. Había noches en las que me levantaba y caminaba por la casa en silencio. Pasaba mis manos por las paredes, por las sillas, por los muebles, como si quisiera recordarles que aún existía. Pero el eco de mis pasos me devolvía una verdad dolorosa. Yo ya no tenía lugar allí. Esa casa no era mía, era de Laura, y mi hijo se lo había permitido. La humillación llegó a su punto máximo en los días previos a mi cumpleaños número 64. Laura organizó la fiesta como si fuera suya. Eligió el menú, la música, la decoración. Yo apenas fui informada. Me convertí en un adorno, en una excusa para una celebración que en realidad no me pertenecía. Caminaba entre los preparativos como una sombra, viendo cómo todo lo que alguna vez fue mío era utilizado para exhibir su poder. Esa noche, cuando tomó el micrófono y gritó frente a todos: «Esa vieja va a morir pronto y heredaremos todo», entendí que mi condena había llegado a su límite. No eran solo palabras de desprecio, era la sentencia final de mi prisión. Mi hijo aplaudió, confirmando su traición. En ese instante, la cárcel se convirtió en escenario, y yo, en lugar de llorar, decidí actuar. Por eso corté el pastel, por eso le entregué el primer pedazo a Laura, mirándola directamente a los ojos. Ese pastel no era dulce, era mi llave para romper las cadenas de una prisión invisible, porque comprendí que, si esperaba más, terminaría muriendo en esa casa como una sombra olvidada. Y yo no estaba dispuesta a desaparecer sin dejar huella. La casa que había sido mi refugio se transformó en mi verdugo, pero también sería el escenario de mi venganza. Mi cumpleaños número 64 no fue un accidente, ni un improvisado giro del destino. Fue un escenario cuidadosamente construido, un teatro en el que cada gesto, cada palabra y cada mirada tenían un papel. Y yo, que durante años había sido relegada al rincón más oscuro de mi propia casa, decidí convertirme en la protagonista. No lo planeé de un día para otro. El plan nació en mis noches más largas, cuando me quedaba despierta con el corazón apretado y las lágrimas secas en los ojos. En esas horas de silencio, repasaba cada humillación recibida, cada palabra de desprecio de Laura, cada gesto de indiferencia de mi hijo. Una madre puede soportar mucho, pero no eternamente. Y en esas madrugadas decidí que mi cumpleaños no sería una celebración de mi edad, sino el inicio de mi respuesta. Los preparativos fueron la primera parte de mi actuación. Laura, como siempre, tomó el control absoluto de la organización.
Se encargó de la decoración, de la música, de las invitaciones. Yo me limité a observarla, aparentando docilidad, como si aceptara ser un simple adorno en mi propia fiesta. Sonreía cuando me hablaba con desprecio. Fingía entusiasmo cuando me mostraba las flores o el menú que había elegido. Todo para darle la ilusión de que tenía el poder absoluto. Pero había algo que no le permití decidir. El pastel. Fue mi única exigencia, presentada con una calma que ella confundió con capricho de vieja. «Yo quiero preparar mi propio pastel», le dije. Me miró con burla, pero aceptó, convencida de que era un detalle inofensivo. No sabía que esa torta era el corazón de mi plan. Recuerdo el día en que lo preparé. Me levanté temprano antes de que la casa despertara. Extendí los ingredientes sobre la mesa de la cocina. Harina, huevos, azúcar, mantequilla y algo más. Lo mezclé todo con una serenidad que me sorprendió a mí misma. No había miedo en mis manos, solo determinación. Cada movimiento era un acto simbólico. Batir, amasar, hornear. Era como si estuviera moldeando no solo un pastel, sino el destino de quienes me habían condenado al silencio. Mientras el aroma llenaba la casa, pensé en Julián. Él habría desaprobado lo que hacía. Lo sé, era un hombre recto, incapaz de la venganza. Pero también recordé su promesa. Nunca dejes que nadie te pisotee. Y aunque no estaba para verlo, sabía que esa noche yo cumpliría con esas palabras. La fiesta comenzó como cualquier otra. Música alta, invitados charlando, copas levantadas. Laura brillaba en el centro del salón, con un vestido rojo encendido, como si la celebración fuera en su honor. Mi hijo la acompañaba, orgulloso, incapaz de notar cómo todos los gestos de ella estaban dirigidos a aplastarme más. Yo los observaba desde un rincón, tranquila, con una sonrisa que nadie sabía interpretar. Algunos pensaban que estaba feliz, otros que estaba resignada. La verdad es que estaba esperando. Cuando llegó el momento del brindis, Laura tomó el micrófono. Sabía que lo haría. Era incapaz de resistirse a un escenario. Y entonces, con esa voz suya cargada de veneno, gritó: «Esa vieja va a morir pronto y heredaremos todo». Los invitados rieron incómodos, algunos incluso aplaudieron. Pero lo que me hirió fue ver a mi hijo aplaudiendo también, con esa expresión que mezclaba complicidad y desprecio. Sentí que un hierro candente me atravesaba el corazón, pero no temblé, no lloré, solo sonreí. Con calma me acerqué al pastel, tomé el cuchillo y corté la primera rebanada, la más grande, la más cubierta de crema. La puse en un plato, caminé hacia Laura y se lo ofrecí. La miré fijamente, sosteniendo la sonrisa que ocultaba mi rabia. «Cómetelo», le dije en voz baja, «es especial». Ella lo tomó sin sospechar nada, y lo devoró como devoraba todo en la vida, con avidez, con la soberbia de quien cree que el mundo le pertenece. Aplaudieron, brindaron, la música volvió a sonar. Yo regresé a mi lugar, observando en silencio. Sabía que la espera sería breve. Pasaron 10 minutos. Laura empezó a sudar. Sus manos temblaban. Su respiración se agitó. Al principio trató de disimularlo, pero su cuerpo no le permitió seguir. Cayó al suelo, convulsionando, mientras los invitados gritaban y corrían en todas direcciones. Mi hijo se arrodilló a su lado, desesperado, llamándola entre sollozos. Y yo, con la misma serenidad con la que había servido el pastel, me quedé de pie, observando. Cuando los paramédicos llegaron y preguntaron qué había comido, levanté la bandeja aún con restos de crema y la mostré. Mi sonrisa desconcertó a todos. Algunos se llevaron la mano a la boca, horrorizados. Otros me miraron con una mezcla de miedo y respeto. Yo no dije nada. No hacía falta. Esa noche, mientras la ambulancia se alejaba con la sirena encendida, entendí que mi cumpleaños no había sido una celebración, sino un renacimiento. Durante años había sido prisionera en mi casa, víctima del desprecio de mi hijo y de su esposa. Pero ese día, en ese salón lleno de gente, recuperé algo más valioso que la libertad. Recuperé mi poder. El pastel no era solo un postre, era un mensaje, una advertencia, una prueba de que la mujer que habían creído débil, inútil y vieja, aún tenía la fuerza suficiente para escribir su propio final. Y ese final apenas estaba comenzando. El veneno nunca estuvo en el pastel.
El veneno había estado en sus palabras, en sus gestos, en cada silencio de mi hijo, gota a gota, año tras año, hasta envenenar mi alma por completo. Yo no necesitaba un frasco oculto ni una sustancia mortal para acabar con ella. Laura ya me había matado muchas veces en vida. Me arrancó mis recuerdos, mi hogar, mi rol de madre y de abuela. Lo que ocurrió aquella noche no fue más que el reflejo de todo lo que ella misma había sembrado. Mientras la veía retorcerse en el suelo, con los labios pálidos y los ojos en blanco, recordé cada escena que me había llevado hasta ese momento, porque nada de lo que pasó surgió de repente. Todo fue acumulándose como capas de veneno en un cuerpo que, tarde o temprano, tenía que colapsar. Me vi a mí misma en el día en que me gritó frente a los nietos: «Tu abuela no sabe nada, no le hagan caso». Y vi las caritas de los pequeños, dudando, mirándome con vergüenza, aprendiendo de su madre que yo era alguien a quien ignorar. Esa humillación me atravesó como una espada. Quise protestar, pero mi hijo estaba allí, y lo único que hizo fue quedarse callado. Ese silencio me dolió más que cualquier insulto. Recordé también aquella tarde en que Laura rompió un álbum entero de fotografías. Eran fotos antiguas, amarillentas, donde mi esposo y yo aparecíamos abrazados, jóvenes, llenos de esperanza. Ella las tomó, una por una, y las desgarró en pedazos frente a mí. «Esto no sirve de nada», dijo, con esa sonrisa venenosa. «Aquí solo importamos nosotros». Yo recogí los fragmentos en el suelo, llorando en silencio, mientras mi hijo miraba sin intervenir. Esa imagen se quedó grabada en mi mente, los trozos de mi pasado esparcidos como basura. Hubo otro día, más cruel todavía. Yo estaba en la cocina, preparando una sopa sencilla, cuando escuché la conversación entre ellos. No sabían que yo estaba cerca. «¿Hasta cuándo vamos a mantener a tu madre aquí?», preguntó Laura. «Ya no aguanto su presencia». «Ojalá se muera pronto», contestó mi hijo. Sentí que el aire me faltaba. Me apoyé contra la pared para no caer. Aquellas palabras fueron más letales que cualquier veneno que pudiera mezclar en un pastel. Escuchar a mi propio hijo, la razón de todos mis sacrificios, desear mi muerte. No había dolor mayor. Cada recuerdo era una dosis. Cada desprecio, cada risa burlona, cada puerta cerrada en mi cara fue acumulándose en mí. Y cuando Laura tomó el micrófono aquella noche de mi cumpleaños y gritó frente a todos: «Esa vieja va a morir pronto y heredaremos todo», supe que ya no había vuelta atrás, porque el veneno no estaba en el pastel. El pastel era solo el espejo de lo que ellos mismos habían creado. Mientras la ambulancia se la llevaba, me fijé en mi hijo. Estaba desesperado, llorando, suplicando, pero yo conocía bien esa desesperación. No era por amor, era por miedo. Miedo a perder la seguridad económica que tanto ansiaba. Miedo a que su futuro heredado se desmoronara. Lo vi y comprendí que lo había perdido mucho antes de esa noche. En los días siguientes, la casa se llenó de rumores. Los vecinos hablaban en voz baja. Algunos me miraban con compasión, otros con desconfianza. No importaba. Yo ya no necesitaba su aprobación, porque mientras ellos murmuraban, yo entendía algo que siempre había estado frente a mí. Lo que mata no es el veneno de un frasco, sino el veneno del alma, y Laura estaba llena de él. Me pregunté muchas veces si había cruzado una línea, si había hecho lo que no debía, pero cuando recordaba sus palabras, sus burlas, sus gestos, las dudas se desvanecían. Yo no era una asesina, era una madre vengada. Una mujer que se había negado a morir lentamente bajo el desprecio de quienes debían amarla. El veneno de la traición no es instantáneo, es lento, invisible, y se desliza entre los días comunes hasta volverse insoportable. Yo había bebido de esa copa durante años, y en mi cumpleaños número 64 decidí devolvérsela. A veces me pregunto si mi hijo entendió el mensaje. Cuando lo vi correr detrás de la camilla, con los ojos desorbitados, supe que algo dentro de él se quebraba. Tal vez, en ese instante, comprendió que una madre puede soportar todo, menos la traición, que mi silencio no era debilidad, sino preparación, que cada lágrima escondida era, en realidad, un ladrillo en el muro de mi venganza. Esa noche, mientras el eco de la sirena se perdía en la distancia, caminé por la casa como si fuera mía otra vez.
Toqué las paredes, recogí los restos del pastel y me senté en la sala vacía. El veneno de la traición me había herido por años, pero también me había dado fuerzas. Y ahora, en lugar de matarme, me mantenía viva, porque entendí que la traición puede destruirte, o convertirte en alguien más fuerte que nunca. Y yo había elegido lo segundo. Esa noche, después de que la ambulancia se llevó a Laura, el salón quedó sumido en un silencio espeso. Los invitados permanecían de pie, mirándose unos a otros, con los vasos aún en las manos y las copas a medio vaciar. La música se había detenido de golpe, como si también hubiera comprendido que lo que había ocurrido no era una simple escena de familia, sino un terremoto que había sacudido las entrañas de todos. Los rostros me decían más que las palabras. Había ojos de horror, de duda, de lástima, pero sobre todo había un brillo de complicidad vergonzosa, porque todos ellos, en algún momento, habían visto lo que ocurría en mi casa. Todos habían presenciado las humillaciones, los desprecios, las risas crueles a mi costa. Y sin embargo, ninguno habló, ninguno me defendió. Se limitaron a mirar, a girar el rostro, a callar. Ese silencio era la verdadera enfermedad que corroía a todos. Recuerdo que la señora Marta, vecina de la cuadra, fue la primera en acercarse. Tenía la voz temblorosa y los ojos vidriosos. «Perdón, doña... Yo muchas veces quise decir algo, pero pensé que no era asunto mío». La miré fijamente. No respondí, porque ¿qué podía decir? Ella me había visto llorar en la vereda cuando Laura me echaba de la cocina. Me había visto regresar del mercado con las bolsas pesadas mientras mi nuera se paseaba con el auto nuevo. Me había visto comer sola en mi cuarto mientras en la sala se celebraban cenas. Y nunca dijo nada. Después se acercó don Ernesto, un viejo amigo de la familia. Con voz baja murmuró: «Yo siempre supe que esa muchacha era mala, pero uno se queda callado por respeto». Me reí, pero no con alegría. «Respeto», le respondí. «Eso es lo que me faltó durante años». Los demás empezaron a murmurar, como si la caída de Laura hubiera despertado conciencias dormidas. Recordaban escenas, detalles, momentos en los que mi hijo y su esposa me habían humillado. Todos lo sabían, todos lo habían visto, pero nadie había hecho nada. Esa verdad me golpeó con más fuerza que cualquier palabra de mi nuera. El silencio de los testigos fue mi condena, porque no solo me traicionó mi hijo, no solo me insultó mi nuera, también me abandonaron aquellos que pudieron alzar la voz y no lo hicieron. Y esa noche, al ver sus rostros avergonzados, entendí que mi soledad había sido absoluta. Una mujer joven, amiga de Laura, intentó justificarla. «Bueno, es que ella a veces era dura, pero también los tiempos cambian. Usted es de otra generación». Y quizá la interrumpí antes de que terminara. «No confundas modernidad con crueldad. Humillar a una mujer mayor no es progreso, es cobardía». El silencio se hizo más pesado. Nadie se atrevió a contradecirme. Por primera vez en mucho tiempo, mi voz tenía peso. Y no era porque me hubieran dado poder, sino porque el miedo había cambiado de bando. Mi hijo entró en el salón poco después, con la camisa manchada y el rostro desencajado. Sus ojos buscaban compasión, pero no encontró ninguna. Todos lo miraban con el mismo desprecio con que antes me miraban a mí. Se acercó a mí, suplicante. «Mamá, esto no debía pasar así». Lo miré sin pestañear. «Esto pasó porque tú lo permitiste», le dije con voz firme. Cada silencio tuyo fue un aplauso a su crueldad. Él bajó la cabeza. No pudo responder. Y por un instante me di cuenta de que no era solo su silencio el que lo condenaba, sino también el silencio de todos los presentes. Habían permitido que Laura creciera como una fiera enjaulada, alimentada con el desprecio hacia mí. Una mujer mayor, doña Clara, se levantó con dificultad de su asiento y se dirigió a todos. «No podemos fingir que no sabíamos. Todos vimos cómo la trataban. Todos nos reímos de los chistes crueles de Laura. Todos callamos, y ahora queremos hacernos los sorprendidos. La culpa no es solo de ellos, es de todos». Sus palabras fueron como un eco de lo que yo sentía. Nadie quiso escucharlas, pero todos sabían que eran ciertas, porque el silencio también mata. Me quedé en medio de ese salón, con todos los ojos puestos en mí,
y sentí algo extraño. Por primera vez no me avergonzaba. Durante años había bajado la mirada. Había guardado mis lágrimas para que nadie las viera. Había fingido fortaleza. Pero esa noche no necesitaba fingir nada. Yo era la prueba viviente de lo que ocurre cuando se permite que el desprecio se convierta en costumbre. El silencio de los testigos era su condena, no mía, porque aunque me habían dejado sola, yo había encontrado en esa soledad la fuerza para resistir. Y ahora, al verlos allí, cabizbajos, entendí que mi venganza no había sido solo contra Laura, había sido contra todos, contra cada risa cómplice, contra cada palabra no dicha, contra cada mirada indiferente. Salí de la sala caminando despacio, con la cabeza en alto. Atrás quedaron los murmullos, los suspiros, los arrepentimientos tardíos. Yo ya no necesitaba testigos, no necesitaba aplausos ni compasión. Mi historia la había escrito yo, con dolor, con lágrimas y con un pastel que se volvió símbolo de justicia. Esa noche comprendí que no hay silencio inocente, que quienes callan ante la crueldad son tan culpables como quienes la ejercen, y que mi venganza no fue contra una persona, sino contra un sistema entero de indiferencia. Y aunque mi hijo me siguiera llamando mamá con voz quebrada, yo ya no lo escuchaba como antes, porque el silencio también me lo había arrebatado a él. La ambulancia se había llevado a Laura, pero el eco de la sirena aún resonaba en la sala cuando los primeros policías cruzaron la puerta. Eran 2 hombres jóvenes, acompañados de un inspector mayor que llevaba un cuaderno de notas y unos ojos que parecían capaces de ver a través de cualquier mentira. El murmullo de los invitados cesó de golpe. Todos se apartaron, dándoles espacio como si temieran ser arrastrados también por las preguntas. Yo seguía sentada en la cabecera de la mesa, con el mantel aún manchado de crema y migajas de pastel frente a mí. El cuchillo seguía allí, limpio, como si nadie hubiera querido tocarlo. Los oficiales me miraron primero a mí, y supe que no tenían dudas de a quién preguntar. «¿Usted es la madre de la señora afectada?», dijo el inspector con voz seca. Me tomó un segundo comprender. La llamaban señora afectada, no nuera, no esposa. Un título frío, distante, como el que se da a una desconocida. Sonreí apenas. «Soy la suegra», respondí con calma, «la madre del esposo de ella». El oficial joven anotó algo en un cuaderno. El inspector mayor dio un paso hacia la mesa y señaló la bandeja vacía. Dicen que lo último que comió fue un pedazo de pastel. ¿Quién lo sirvió? El murmullo de los invitados volvió a crecer, pero se apagó cuando yo levanté la mano. «Fui yo», dije sin temblar. Un silencio pesado cayó sobre el salón. Algunos me miraron con horror, otros con una mezcla de miedo y fascinación. El inspector ladeó la cabeza, observándome con más atención. ¿Por qué ella fue la primera en recibir un pedazo? Me incliné ligeramente hacia adelante, sosteniendo su mirada. Porque era mi cumpleaños. Y porque siempre se dice que al invitado de honor se le sirve primero. No parpadeó. Seguía observándome como si quisiera arrancar cada palabra de mis labios. Yo no me inmuté. Si algo había aprendido en todos esos años de humillaciones, era a disimular el dolor, a controlar mis gestos. Esa noche, esa fortaleza era mi mejor defensa. Los oficiales tomaron el pastel restante y lo guardaron en bolsas plásticas. Hablaban entre ellos en voz baja, palabras como análisis, laboratorio, urgente. Yo los miraba trabajar y sentí que todo se desarrollaba como si lo hubiera visto antes en un sueño. Cada movimiento me resultaba predecible, inevitable. Mi hijo apareció en ese momento, con el rostro desencajado y la camisa arrugada. Había seguido a la ambulancia hasta la puerta, pero volvió cuando supo que los oficiales me interrogaban. Se acercó al inspector con voz temblorosa. Mi madre nunca haría algo así. Ella... Se detuvo, incapaz de terminar la frase, porque incluso en ese momento no pudo defenderme con certeza. El inspector lo miró con desdén. «Eso lo decidirán los análisis, señor». Volvió a girarse hacia mí. «¿Podemos hablar en privado?». Acepté. Caminamos hasta la cocina, seguida por las miradas curiosas de los vecinos y familiares. Allí, bajo la luz amarillenta de la lámpara, me preguntó todo lo que debía preguntar. ¿Qué ingredientes había usado? ¿Cuánto tiempo había tardado en prepararlo? ¿Quién había visto el proceso?
Respondí cada cosa con la calma de quien no tiene prisa. Harina, huevos, azúcar, mantequilla, nada más. Nadie me había visto, porque lo hice temprano, cuando todos dormían. ¿Entonces nadie puede confirmar lo que dice?, preguntó él, alzando una ceja. Sonreí, pero no con alegría. Nadie estuvo cuando parí a mi hijo. Nadie estuvo cuando trabajé de madrugada para darle de comer. Nadie estuvo cuando soporté años de insultos en silencio. ¿Y ahora quiere testigos de mi pastel? El inspector me sostuvo la mirada unos segundos, como si buscara alguna grieta en mi serenidad, pero no la encontró. Finalmente cerró el cuaderno. Queda bajo investigación. No puede abandonar la ciudad. Me levanté despacio. No se preocupe, inspector. No pienso irme a ningún lado. Cuando regresamos al salón, los invitados evitaban mirarme directamente. Algunos murmuraban que yo estaba loca, otros que finalmente había hecho justicia. Nadie se atrevió a hablarme de frente. El silencio volvió a ser mi compañero, pero esta vez no como castigo, sino como un escudo. Al día siguiente, la policía regresó para llevarse más pruebas. Revisaron la cocina, las ollas, los frascos de especias. Se llevaron todo lo que pudiera contener rastros del pastel. Yo los observaba como si revisaran un escenario vacío. Lo que buscaban no estaba en los frascos ni en los cajones. Estaba en la memoria, en las cicatrices invisibles que nadie quería ver. Los días pasaron y la investigación avanzaba lentamente. Los análisis de laboratorio no encontraban nada concluyente. El pastel estaba limpio. No había veneno. Laura seguía hospitalizada, con un diagnóstico incierto que oscilaba entre intoxicación y crisis nerviosa. El pueblo se dividió. Algunos juraban que yo había intentado matarla, otros que simplemente había recibido el peso de sus propios pecados. Mientras tanto, yo caminaba por la calle con la frente en alto. Los mismos que antes apartaban la vista ahora me miraban con respeto o con miedo. Nadie se atrevía a insultarme más, porque incluso sin pruebas, yo me había convertido en algo más grande que una anciana humillada. Era la mujer que había enfrentado a su verdugo con un pastel en la mano. En el fondo, sabía que el inspector volvería, que no dejaría el caso en el aire. Y no me equivocaba. Una tarde llamó a mi puerta. Su silueta alta y seria me recordó al verdugo de un juicio. Entró, se sentó frente a mí y suspiró. Los resultados son claros. No hubo veneno. Su nuera no enfermó por el pastel. Lo miré en silencio. Sin embargo, continuó él, todos los testigos coinciden en que usted actuó con una calma extraña, demasiado control. Sonreí como si me hubiera dicho un cumplido. Cuando una mujer ha llorado tanto como yo, inspector, aprende a no temblar. Él cerró su cuaderno y me observó por última vez antes de marcharse. No sé qué hizo usted en esa fiesta, señora, pero todos saben que algo cambió esa noche. Tenía razón. Yo no había necesitado veneno. El verdadero veneno ya lo había bebido Laura durante años, y ese día simplemente lo escupió frente a todos. Y así comenzó una nueva etapa. Ya no era la investigación de la policía lo que me importaba, sino el juicio moral que estaba por desatarse en toda la comunidad. El pueblo entero parecía contener la respiración en los días posteriores a la fiesta. Nadie hablaba abiertamente, pero el rumor se extendía como humo entre las calles estrechas, colándose en cada tienda, en cada banco de la plaza, en las conversaciones a media voz de los vecinos. Ya no era simplemente el cumpleaños de una anciana lo que había ocurrido. Era el derrumbe público de una mentira que llevaba años pudriéndose dentro de mi casa. Laura seguía hospitalizada. Los médicos no encontraban rastro de veneno en su cuerpo, pero la verdad era que la enfermedad no venía de un pastel. Venía de ella misma, de su soberbia, de su odio, de ese veneno invisible que había derramado sobre mí durante tantos años y que por fin, como una serpiente que se muerde la cola, la había alcanzado. Y yo sabía que, aunque los análisis me exoneraban, el juicio que importaba no se daría en un tribunal de jueces, sino en el salón comunal, frente a las miradas de todos aquellos que habían visto, callado y consentido. El cura del barrio, quizás buscando limpiar la atmósfera enrarecida, organizó una reunión comunitaria para restablecer la paz y el entendimiento. Pero yo comprendí que aquella invitación era en realidad el escenario que me había estado esperando durante años. No era una misa lo que necesitábamos,
ni un brindis de reconciliación. Era un juicio, uno real, con público, con testigos y con verdades que ya no podían seguir escondiéndose bajo alfombras de indiferencia. Así que cuando me invitaron a sentarme en la mesa principal junto a mi hijo y a los médicos que habían atendido a Laura, supe que había llegado mi hora. El salón estaba lleno. No había un solo asiento vacío. La gente se agolpaba en las paredes. Algunos incluso permanecían de pie en las puertas abiertas. El murmullo era un río incontrolable de preguntas, acusaciones veladas, miedos y chismes. Mi hijo estaba a mi lado, con el rostro pálido, incapaz de sostener mi mirada. Se veía como un hombre derrotado antes de que comenzara la batalla, y por primera vez en años lo sentí pequeño, casi infantil, como aquel niño que un día me prometió cuidarme de vieja. Solo que ahora esa promesa no valía nada. El cura pidió silencio y habló de unidad, de familia, de respeto. Sus palabras eran correctas, pero huecas. La gente no había acudido a escuchar sermones. Había venido por la tensión, por la verdad, por el espectáculo de una familia rota. Y yo lo sabía. Por eso me levanté antes de que el sacerdote pudiera concluir, y mi voz, clara y firme, se elevó sobre todos. «He callado demasiado tiempo», dije, dejando que cada sílaba resonara en las paredes. «Hoy no quiero sermones de unidad, porque no se puede unir lo que está podrido. Hoy quiero decir la verdad». El silencio cayó como un manto pesado. Sentí decenas de ojos clavados en mí. Mis manos no temblaban. Mis años de lágrimas ya me habían entrenado para esto. Les conté todo, desde la primera vez que Laura cruzó mi puerta con esa mirada fría, hasta la manera en que fue ocupando cada rincón de mi casa, borrando mi historia, mis fotos, mis recuerdos. Les hablé de los insultos, de las risas, de cómo me empujó a un rincón como si fuera una intrusa en mi propio hogar. Les relaté las veces en que mi hijo, mi sangre, mi sacrificio, permaneció callado mientras su esposa me pisoteaba. No omití nada, ni el álbum roto, ni las veces que me quitaron la palabra delante de mis nietos, ni la frase cruel que aún ardía en mis oídos. «Ojalá se muera pronto». El público murmuraba, asentía, se removía incómodo. Algunos lloraban, otros negaban con la cabeza, como si no pudieran creerlo. Pero todos sabían, en el fondo, que era cierto, porque lo habían visto, porque habían callado. «Ustedes fueron testigos», continué, elevando la voz con dureza. «Me vieron arrastrar las bolsas del mercado mientras ellos reían en el auto nuevo. Me vieron llorar en las noches de invierno cuando los gritos atravesaban las paredes. Me vieron quedarme sola en un rincón de mi casa, invisible, y no dijeron nada. Su silencio fue el eco de su crueldad. Algunos bajaron la cabeza. La señora Marta se tapó la cara con las manos. Don Ernesto apretaba el sombrero contra el pecho. El peso de la culpa colectiva se extendía como un veneno en la sala. Entonces levanté los papeles que el abogado me había preparado. Pruebas de los insultos, de las manipulaciones, de las cuentas que Laura había movido para asegurarse de que nada me perteneciera. La evidencia de que yo no estaba loca, de que mi memoria no inventaba agravios. La verdad, escrita en documentos con sellos oficiales. Mi hijo intentó hablar, pero lo interrumpí con un gesto. «Tú no tienes derecho a defenderte», le dije, mirándolo directamente a los ojos. «Tu silencio fue tu sentencia. Cuando ella me rompía, tú aplaudías. Cuando ella me borraba, tú callabas. No eres mi cómplice por amor, sino por cobardía». Él bajó la mirada. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Nadie lo consoló, ni siquiera el cura. El público comenzó a reaccionar. Algunos gritaban indignados contra Laura, otros murmuraban que mi hijo debía disculparse. Pero yo no buscaba disculpas, buscaba justicia. Saqué el último documento, mi testamento. Con la voz clara, lo leí en voz alta. «A partir de hoy, mi hijo y su esposa quedan desheredados. Todo lo que poseo, cada centavo, cada objeto, será destinado a un hogar comunitario para niños huérfanos. Porque prefiero que lo reciban aquellos que nunca tuvieron una madre, que dárselo a quien decidió traicionar a la suya». Un murmullo sacudió la sala, mezclado con aplausos y exclamaciones de sorpresa. Mi hijo se desplomó en su asiento, como si le hubieran arrancado el aire. Laura no estaba allí, pero todos sabían que esas palabras también la atravesaban como cuchillas.
Yo cerré el testamento, lo guardé en mi bolso y di un paso atrás. El juicio moral había terminado. No necesitaba abogados ni jueces. Yo misma había dictado la sentencia, y todos habían sido testigos. Cuando salí del salón, sentí que el aire era distinto, más frío, más puro. La gente me abría paso, algunos me tocaban el brazo, otros me murmuraban, perdón, pero yo no los escuchaba. Mi camino ya no estaba en sus manos, ni en sus disculpas. Lo había tomado yo misma. Esa noche dormí en paz por primera vez en años, porque comprendí que la justicia no siempre llega en tribunales. A veces llega en una voz firme que se niega a seguir callando. El día después del juicio moral, amaneció con un silencio extraño en la casa. Ya no había risas infantiles corriendo por los pasillos, ni el taconeo altivo de Laura, moviéndose como reina entre habitaciones que no le pertenecían. Tampoco estaban las conversaciones huecas de mi hijo, siempre repitiendo las palabras de su esposa como si fueran suyas. Todo parecía detenido, como si el tiempo hubiera decidido darme un respiro antes del último acto. Me levanté temprano, recorrí los cuartos vacíos y sentí algo parecido a la calma. No era felicidad, porque la felicidad había muerto hacía muchos años en mí. Era otra cosa, la paz que nace cuando la dignidad regresa, aunque lo haga caminando sobre las ruinas. Mi hijo llegó al mediodía. Lo escuché entrar con pasos lentos, arrastrados, y supe antes de verlo que venía derrotado. Llevaba la ropa arrugada, la mirada hundida, los ojos rojos de haber llorado toda la noche. Se plantó en la sala y por un instante no dijo nada. Solo me observaba como si quisiera encontrar a la madre que alguna vez tuvo y que él mismo había dejado morir en vida. Me mantuve erguida, sin apartar la vista. Ya no me temblaba la voz ni el cuerpo frente a él. Había esperado demasiado tiempo para ese momento. «Mamá», dijo al fin, con un hilo de voz que más parecía un lamento que una palabra. «Oh, lo que pasó ayer fue demasiado. No me lo esperaba. Tú no puedes hacerme esto. Yo soy tu hijo». Lo miré con la calma de quien ya no espera nada. «¿Mi hijo?», respondí. «No, hijo mío, no fuiste ayer cuando aplaudiste la burla de tu esposa, ni cuando permitiste que me echaran de mi propia mesa, ni cuando cerraste los ojos a mis lágrimas. Tú dejaste de ser mi hijo hace años. Lo que eres ahora es un extraño que lleva mi sangre, pero no mi amor». Él bajó la cabeza, como si esas palabras fueran un golpe físico. Quiso acercarse, pero levanté la mano para detenerlo. «Escucha bien», continué, con voz firme. «Yo no vine a este mundo para criar un cobarde. Te di mi vida, mi juventud, mi fuerza. Me partí las manos trabajando. Pasé hambre para que tú comieras, vendí mi cuerpo al cansancio para que tuvieras un futuro. Y cuando llegó el momento en que debías protegerme, elegiste protegerla a ella. ¿Sabes qué significa eso? Que elegiste tu comodidad sobre mi sacrificio, que preferiste el aplauso de una mujer soberbia antes que la gratitud hacia la madre que te dio todo». Él lloraba. Sus hombros temblaban como cuando era niño, pero yo no corría a abrazarlo. Esa ternura ya no existía. La había matado él mismo, una traición a la vez. «Mamá, yo no supe qué hacer», balbuceó. «Ella me dominaba, me manipulaba. Yo…» Lo interrumpí con una carcajada amarga. «¿Manipulado? ¿Dominado? No uses esas palabras para limpiar tu conciencia. No eras un niño, eras un hombre. Tenías voz, tenías manos, tenías decisión. Y elegiste callar, elegiste aplaudir, elegiste verme convertida en sombra. La manipulación es solo una excusa para los débiles, y yo no crié a un débil, o al menos eso creí». Se derrumbó en la silla, con el rostro hundido en las manos. Permanecimos en silencio unos segundos que parecieron eternos, y entonces saqué de mi bolso el sobre que había guardado para ese momento. «¿Sabes qué es esto?», le pregunté, colocándolo sobre la mesa. Me miró con ojos confusos, llenos de miedo. Tomó el sobre con manos temblorosas, lo abrió y se encontró con las copias de mi testamento, las mismas que había leído frente a toda la comunidad, dejando en claro que él y Laura quedaban desheredados. «No, no puedes hacerme esto, mamá», susurró con un dolor casi infantil. «Yo contaba con eso. Tú sabes que yo lo necesitaba». «¿Necesitabas?», lo interrumpí con voz cortante.
Lo que necesitabas era amor, respeto, humanidad, y lo perdiste todo por seguir a una mujer que solo te usó para su ambición. ¿De verdad creíste que yo moriría y dejaría todo en tus manos? ¿Después de aplaudir mi humillación? ¿Después de convertirme en una sirvienta en mi propia casa? No, hijo, yo no soy estúpida. Mi herencia no es para ti. Él se levantó de golpe, golpeando la mesa con las manos. Sus lágrimas se transformaron en rabia. «Soy tu hijo, me lo debes». Me levanté también, erguida, con la frente alta, y mi voz salió como un trueno. «No te debo nada. Lo que te debía ya lo pagué con años de trabajo, con noches sin dormir, con hambre y dolor. La deuda fue saldada el día en que te convertí en hombre. Lo que hiciste después es solo tu responsabilidad, y ahora asume las consecuencias». El silencio volvió a cubrir la sala. Él me miraba como si viera por primera vez a la mujer detrás de la madre. Y tal vez era cierto. Por primera vez no me veía como una figura sumisa, sino como alguien que había decidido no volver a agachar la cabeza. Caminé hasta la ventana y miré el jardín que alguna vez cuidé con mis propias manos. El aire fresco me llenó los pulmones. «¿Sabes, hijo?», dije con calma. «Durante años pensé que la venganza era algo sucio, algo que solo traía más dolor. Pero ahora entiendo que la venganza no siempre es un veneno que destruye. A veces es una medicina amarga que devuelve la dignidad. Lo que hice aquella noche no fue por odio, fue por justicia, porque si yo no hablaba, si yo no actuaba, nadie lo haría. Ni tú, ni ellos, ni nadie». Él guardó silencio, derrotado, con la mirada perdida. Y yo, al verlo, comprendí que la venganza ya estaba completa. No necesitaba verlo sufrir más. Su dolor era evidente. Había perdido mi amor, mi confianza, mi herencia, y lo peor de todo, había perdido el respeto de la comunidad. Ya no era hijo de una madre digna, sino cómplice de una mujer despreciada. Y esa marca lo acompañaría hasta el final de sus días. Me giré hacia él una última vez. «Vete», le dije con frialdad. «Esta ya no es tu casa. Aquí no queda nada para ti». Quiso responder, pero no encontró palabras. Salió con pasos torpes, arrastrando la culpa como una cadena. Y yo me quedé sola, en silencio, escuchando cómo la puerta se cerraba tras de él. Me senté en la sala, con las manos sobre las rodillas, y respiré hondo. Sentí el peso de los años, el cansancio de tantas batallas, pero también una paz nueva. No había alegría, no había triunfo, pero sí había justicia. Y para mí, eso era suficiente. Esa noche encendí una vela junto a la foto de Julián. Miré su rostro joven, su sonrisa detenida en el tiempo, y susurré: «Lo logré». No dejé que me pisotearan. No dejé que nuestra historia fuera borrada. Quizá perdí a nuestro hijo, pero recuperé mi nombre. La llama titilaba, iluminando las paredes que alguna vez fueron prisión y que ahora eran refugio. Entendí entonces que la verdadera venganza no había sido contra Laura ni contra mi hijo, había sido contra la mujer débil en que me habían convertido durante años. Esa mujer había muerto en mi cumpleaños número 64 y en su lugar había nacido otra, fuerte, implacable, libre. Y así, en el silencio de la noche, con el fuego iluminando mis recuerdos, supe que el clímax no era su caída, sino mi renacimiento.